En una ciudad donde la política se decidía a caballo y a balazos, un niño aprendió una lección que suena imposible. A veces, el poder no entra por la puerta del palacio, entra por la puerta de una celda. Y lo más inquietante es que, décadas después, ese mismo hombre tendría que gobernar con el reloj en contra, como si cada día fuera prestado. Federico Páez nació el Pino de enero de 1876, en un Ecuador que todavía olía a pólvora vieja y a tinta fresca de constituciones que duraban menos que una estación de lluvias. El país era una cuerda tensa entre regiones, caudillos y promesas de modernidad. En ese ambiente, la infancia no era un refugio, era un entrenamiento. Las conversaciones de los adultos no giraban alrededor de juegos, sino de lealtades, de quién mandaba hoy y quién caería mañana. La palabra orden se pronunciaba como un deseo y como una amenaza. Desde temprano, Páez mostró una inclinación que lo separaba de muchos de su generación. No buscaba el ruido por el ruido. Observaba, escuchaba, aprendía a medir el peso de una frase antes de soltarla. En un país donde un discurso podía encender una plaza o provocar un duelo, esa prudencia era una forma de supervivencia. Pero la prudencia, en Ecuador, no bastaba. Había que elegir un camino, quedarse al margen y aceptar que otros decidieran, o entrar al torbellino y arriesgarse a ser tragado. Eligió entrar. Su juventud transcurrió en un tiempo en que el Estado era más una idea que una maquinaria. Las instituciones existían, sí, pero eran frágiles. La autoridad se discutía en los periódicos y se imponía en los cuarteles. Para un joven con ambición de servir, y también de ascender, el uniforme ofrecía algo que la política civil no garantizaba: estructura, jerarquía, una escalera clara. Páez se formó en el ámbito militar, donde la disciplina no era un concepto abstracto, sino un ritmo diario. Madrugadas, órdenes, silencio, y la certeza de que el error se paga caro. Pero el ejército ecuatoriano no era un mundo aislado, era un espejo del país, atravesado por facciones, por rivalidades, por la eterna pregunta de quién debía conducir el rumbo nacional. En los cuarteles se hablaba de política con la misma intensidad con la que se limpiaban armas. Y Páez, que parecía hecho para el cálculo y la paciencia, empezó a entender que el verdadero campo de batalla no siempre estaba en la frontera ni en la montaña. Estaba en el centro del poder, donde se decidía quién mandaba y con qué reglas. A medida que avanzaba, su nombre comenzó a circular con un tipo de respeto particular. El respeto que se le tiene a alguien que no se deja arrastrar por la euforia, que no se emborracha con aplausos. En un país acostumbrado a líderes que gritaban para ser escuchados, Páez destacaba por otra cosa: por su capacidad de sostenerse cuando el suelo temblaba, y el suelo temblaba a menudo. Ecuador entró en el siglo XX con heridas abiertas y con una modernización desigual. Las tensiones sociales crecían, las demandas de cambio se acumulaban como nubes negras, y la política se volvía cada vez más impredecible. En ese escenario, el militar no era solo un soldado, era un actor político. Y Páez, sin necesidad de proclamarse tribuno, fue acercándose a los círculos donde se tomaban decisiones, no por carisma de plaza, sino por utilidad. Era alguien que podía ejecutar, contener, organizar. Sin embargo, el ascenso en un país convulso no es una línea recta, es una cuerda floja. Un paso en falso y caes, un gesto mal interpretado y te conviertes en enemigo. Páez aprendió a moverse entre sombras, a no comprometerse con promesas que no pudiera cumplir, a no jurar lealtades eternas a hombres que podían desaparecer en una semana. Esa habilidad, que algunos llamarían frialdad, era, en realidad, una lectura precisa del Ecuador de su tiempo. Y entonces llegó el tipo de crisis que cambia la vida de un hombre para siempre. La crisis en la que el Estado parece quedarse sin manos, cuando la autoridad se fragmenta, cuando los gobiernos se suceden con rapidez, cuando la calle y el cuartel se miran con desconfianza. El país empieza a buscar figuras que transmitan una sensación simple y poderosa: control. Páez estaba allí, en el lugar exacto donde la historia suele escoger a sus protagonistas, cerca del centro, pero no tan expuesto como para quemarse antes de tiempo. Su carrera lo había colocado en posiciones de responsabilidad, y con ellas llegaron también los enemigos, porque en Ecuador, cada ascenso es una ofensa para alguien, cada nombramiento es una derrota ajena, cada decisión deja una lista de resentidos. El conflicto que empezó a marcar su vida no fue una pelea personal de salón, sino una guerra silenciosa contra algo más grande: la
inestabilidad crónica del país y la desconfianza hacia cualquier figura que oliera a mano dura. Páez quería orden, pero el orden en Ecuador tenía mala fama. Demasiadas veces había sido la máscara de la represión, y al mismo tiempo, el desorden era un lujo que el país ya no podía pagar. Esa contradicción, orden necesario, orden temido, se convirtió en su campo minado. Mientras tanto, el mundo cambiaba. Las ideas sobre el Estado, la economía y la sociedad se transformaban con una velocidad que hacía parecer viejas a las generaciones anteriores. En Ecuador, esas ideas llegaban mezcladas con urgencias locales. Crisis fiscales, tensiones regionales, reclamos de sectores que ya no aceptaban ser espectadores. La política se llenó de palabras nuevas, pero los métodos viejos seguían ahí. Conspiraciones, golpes, pactos de madrugada. Páez no era un ideólogo de biblioteca, era un hombre de estructura, y por eso, cuando el país empezó a buscar salidas rápidas, su perfil se volvió atractivo para quienes temían el colapso. Pero esa atracción tenía un precio. Cuanto más lo miraban como posible solución, más lo miraban también como posible amenaza. En los pasillos del poder, su nombre empezó a pronunciarse con una mezcla de expectativa y recelo. Había quienes lo veían como un estabilizador. Otros, como un militar que podía inclinar la balanza hacia un gobierno de fuerza. Y en un país donde la memoria de los abusos no se borra, esa sospecha era un veneno lento. La tensión creció. No como un estallido inmediato, sino como una cuerda que se estira día tras día. Páez avanzaba, pero cada paso lo metía más en el centro del huracán. Y el huracán no era solo político, era social, económico, institucional. Ecuador parecía un tablero donde las piezas se movían solas, empujadas por manos invisibles. En ese clima, el tiempo empezó a convertirse en un enemigo, no porque alguien le pusiera un ultimátum formal, sino porque el país entero parecía vivir bajo una cuenta regresiva. O se imponía algún tipo de estabilidad, o la crisis se llevaría todo por delante. Para un hombre formado en la lógica militar, esa sensación era insoportable. En el ejército, cuando hay una amenaza, se actúa. En la política, se discute, y Ecuador estaba discutiendo mientras el suelo se abría. Páez se encontró entonces ante una decisión que define destinos. Mantenerse como un ejecutor dentro del sistema, o aceptar que el sistema estaba fallando, y que alguien tendría que tomar el timón de manera extraordinaria. Esa palabra, extraordinaria, es peligrosa. En América Latina, suele ser la antesala de lo irreversible, los rumores, las alianzas, las presiones, todo empezó a girar más rápido. Y en medio de ese giro, Páez comprendió algo que pocos admiten en voz alta. El poder no siempre se conquista. A veces se hereda del caos. Y cuando el caos te lo entrega, no te pregunta si estás listo, te empuja. La vida de Federico Páez, hasta ese punto, había sido una preparación para el control. Pero el control, en Ecuador, era una promesa que podía convertirse en condena. Porque quien intenta ordenar un país fracturado termina enfrentándose no solo a sus adversarios, sino a la sospecha de todos. De los que temen perder privilegios, de los que temen perder libertades, de los que temen que el remedio sea peor que la enfermedad. Y así, sin fanfarrias, sin una coronación, sin un momento claro en que el destino se anuncie con trompetas, Páez fue entrando en la zona donde ya no hay retorno. La zona donde cada decisión deja de ser personal y se vuelve histórica. La zona donde el reloj empieza a sonar más fuerte, como si alguien, desde algún lugar, hubiera activado una cuenta atrás, porque lo que viene no es solo un ascenso, es una prueba. Y en esa prueba, Federico Páez no luchará únicamente contra rivales visibles, sino contra una fuerza más cruel. La urgencia de un país que exige resultados inmediatos, y la desconfianza de un pueblo que no perdona fácilmente a quien intenta imponerlos. La noche en que el Ecuador se quedó sin suelo bajo los pies, el poder no se entregó con una banda presidencial ni con un aplauso. Se deslizó como un cuchillo sobre la mesa, y Federico Páez lo entendió en el acto. Si lo tomaba, tendría que gobernar con una cuenta regresiva invisible. Porque en Quito ya no se preguntaban quién debe mandar, sino cuánto falta para que todo estalle. El país venía arrastrando una fatiga que no se veía en los discursos, pero sí en los bolsillos y en los cuarteles. La crisis económica mundial había golpeado como un martillo. Exportaciones en caída, ingresos fiscales asfixiados, tensiones sociales, que se acumulaban como vapor en una caldera.
En ese ambiente, la política dejó de ser un juego de partidos y se volvió una pelea por el control del incendio. Y cuando el incendio crece, la gente no busca filósofos, busca bomberos o carceleros. A veces la diferencia es mínima. Páez ya no era el joven que aprendía a medir palabras. Era un militar con trayectoria, un hombre de orden en un país que confundía el orden con la amenaza. Su nombre circulaba en los pasillos donde se decide lo que no se anuncia. Y sin embargo, lo que lo empujó al centro no fue una ambición declarada, sino el colapso de la confianza en las fórmulas habituales. Ecuador entró en una fase en la que los gobiernos parecían durar lo que dura una tormenta. Se forman, truenan, se disuelven. En 1935, el presidente José María Velasco Ibarra, un fenómeno político por sí mismo, un orador capaz de encender multitudes, fue derrocado. La caída no fue un simple cambio de nombres. Fue una señal brutal de que el país ya no toleraba el equilibrio frágil. El Congreso, buscando una salida que no oliera a improvisación total, designó a Antonio Pons como presidente interino, pero el interinazgo, en Ecuador, era una silla eléctrica. Te sientas y el voltaje sube. Pons duró apenas días. La presión militar y política lo dejó sin aire. Y entonces, como si el país hubiera agotado sus opciones civiles en una sola exhalación, el mando cayó en manos de un general, Federico Páez. No hubo romanticismo. No hubo mandato del pueblo en el sentido clásico. Hubo urgencia. Hubo miedo. Hubo una idea que se repetía como un mantra en los cuarteles y en los ministerios. Si no se impone control, esto se deshace. Páez asumió como jefe supremo en septiembre de 1935. Y con ese título, más duro que presidente, más desnudo, quedó claro que el Ecuador entraba en un régimen de excepción. Ahí aparece el primer gran contraste que lo perseguiría. El país le pedía orden, pero le temía al método, porque el orden, en la memoria latinoamericana, suele venir acompañado de listas negras, de censura, de puertas golpeadas de madrugada. Páez lo sabía, y aún así, aceptó, tal vez porque, para un militar, la peor derrota no es perder una elección. Es ver cómo se desintegra la cadena de mando. Desde el primer momento, su gobierno se movió como una operación. Rápido, centralizado, con la lógica de que cada minuto perdido se paga con caos. La oposición no tardó en reaccionar. Los velasquistas, los sectores liberales y conservadores que desconfiaban de un mando militar, y los grupos sociales que exigían reformas profundas, miraban a Páez con una mezcla de expectativa y alarma. Y en medio de esa tensión, él tenía un problema que no se resolvía con decretos. La legitimidad, porque el poder tomado en nombre de la estabilidad siempre carga una pregunta venenosa. ¿Cuándo lo sueltas? Y esa pregunta, en 1935, ya era un reloj. Páez no podía gobernar como si tuviera décadas. Gobernaba como si le hubieran prestado el país por un rato, con la condición de devolverlo funcionando. Pero nadie se ponía de acuerdo en qué significaba funcionando. La calle, mientras tanto, no era un escenario pasivo. Había sindicatos, estudiantes, prensa, grupos políticos que se reorganizaban con rapidez. El Ecuador de los años 30 estaba lleno de hambre y de ideas. Y cuando el hambre se mezcla con ideas, la paciencia se vuelve un recurso escaso. Páez se encontró frente a un dilema que define a muchos gobernantes de emergencia. Si aflojas, te devoran. Si aprietas, te odian. Y lo peor, a veces te odian igual. La tensión subió cuando el gobierno empezó a tomar medidas para controlar el espacio público y la oposición. En un país donde la palabra era un arma, controlar la palabra era controlar el campo de batalla. La prensa y los adversarios denunciaban autoritarismo. Los partidarios del orden respondían que el país no estaba para experimentos. Páez, atrapado entre el miedo al desorden y el miedo a la represión, eligió el camino que su formación le hacía más natural: asegurar el mando. Pero el Ecuador no era un cuartel. Y el cuartel, además, tampoco era un bloque monolítico. Dentro de las Fuerzas Armadas había corrientes, ambiciones, rivalidades. El poder militar no es una roca, es un archipiélago. Páez tenía que gobernar al país y al mismo tiempo mantener cohesionada la institución que lo sostenía. Cada decisión civil tenía una lectura militar, cada nombramiento era una señal, cada concesión, una debilidad, y cada gesto de dureza, una invitación a que otros generales pensaran: si él puede, yo también. En ese clima, el tiempo se volvió un enemigo con rostro humano. El de José María Velasco Ibarra.
exiliado pero no derrotado en el imaginario. Velasco era una sombra larga, no necesitaba estar en Quito para influir. Bastaba con que su nombre circulara como promesa de retorno. Para Páez, Velasco representaba algo más que un rival político. Era el recordatorio de que el poder no se sostiene solo con decretos, sino con una narrativa. Y la narrativa de Páez, orden, disciplina, emergencia, era eficaz para contener, pero difícil para enamorar. El gobierno intentó construir su propia base, apoyándose en sectores que veían en él una barrera contra el colapso. Pero la estabilidad no se decreta, se negocia. Y negociar, para un régimen de excepción, es caminar sobre vidrio. Páez necesitaba resultados visibles, rápidos, casi teatrales, para justificar su permanencia, porque cada semana sin mejoras era munición para sus adversarios. Y entonces llegó el giro que muchos no esperaban. En lugar de limitarse a administrar el día a día, el régimen empezó a moverse hacia una reconfiguración institucional. La idea de convocar una asamblea constituyente apareció como una salida y como una trampa. Salida, porque podía darle un marco legal a la transición. Trampa, porque abrir la puerta a una constituyente era abrir la puerta a fuerzas que no controlas. Es como invitar a todo el país a discutir el plano de una casa, mientras la casa está ardiendo. Páez avanzó en esa dirección, buscando canalizar el conflicto hacia un terreno institucional, pero el conflicto no se dejó domesticar tan fácil. Los sectores políticos vieron la oportunidad de disputarle el tablero. Los movimientos sociales presionaron por reformas. Y dentro del propio aparato estatal, la pregunta seguía golpeando como un martillo. ¿Esto es un puente o es una toma permanente? La cuenta regresiva se hizo más concreta cuando el ambiente político empezó a girar hacia la sucesión. Páez, que había llegado como solución de emergencia, empezó a ser tratado como un obstáculo por quienes querían reabrir el juego. Y ahí se revela el núcleo del drama. Su verdadero enemigo no era un hombre específico, sino el mismo mecanismo que lo había llevado arriba. El caos que te entrega el poder también te lo puede arrebatar. Y lo hace sin pedir permiso. En 1937, el tablero se movió con violencia. La Asamblea Constituyente eligió como presidente a Alberto Enríquez Gallo, otro militar, con un perfil distinto y con apoyos que Páez ya no podía neutralizar. El cambio no fue una transición suave. Fue una señal de que el país seguía buscando, desesperadamente, una fórmula que funcionara. Páez quedó desplazado. Y el mensaje fue brutal. El Ecuador no estaba premiando a quien había sostenido el timón. Estaba reemplazándolo por otro timonel antes de que el barco terminara de enderezarse. Para Páez, la caída no fue solo política, fue una herida de sentido. Había aceptado el poder como una misión de control, con la idea de que el país necesitaba una mano firme para no desmoronarse. Y sin embargo, el país le respondió con la misma lógica con la que lo había llamado. Ya no eres la herramienta que necesitamos. En un régimen de emergencia, el líder es un instrumento, y cuando el instrumento se desgasta, se cambia. El giro final de esta etapa es el más inquietante. Páez no fue derrotado por una revolución popular que lo arrasara en las calles, ni por una guerra externa, ni por un escándalo único que lo pulverizara. Fue derrotado por la dinámica interna de un país que no podía quedarse quieto, por la presión acumulada de fuerzas que exigían otra cosa y por la fragilidad de una legitimidad nacida del miedo. Su gobierno, que había empezado como respuesta al colapso, terminó siendo absorbido por la misma corriente que pretendía contener. Y mientras se apagaban los ecos de su mando, quedaba una pregunta suspendida en el aire, como humo después de un disparo. ¿Había sido Federico Páez el hombre que evitó un desastre mayor? ¿O el hombre que confirmó que el Ecuador solo podía cambiar a golpes de excepción? La respuesta no llegaría esa noche, ni ese año. Porque lo que viene ahora no es el silencio de un retirado, sino el juicio lento de la historia. El momento en que cada decisión tomada, bajo presión, empieza a mostrar su verdadero costo. Y Páez, aunque ya no estuviera en la cima, seguiría atado a esa cuenta regresiva que lo llevó al poder. La urgencia de un país que no perdona la demora, y tampoco perdona la dureza. El día después de perder el mando, Federico Páez descubrió la crueldad más fina del poder. No te mata con una bala, te mata con una pregunta. En los cafés, en los cuarteles, en los pasillos donde antes se abrían puertas a su paso, la misma frase se repetía como un susurro venenoso. ¿Y qué dejó? Porque en Ecuador, en los años 30, no bastaba con haber sostenido el timón en la tormenta.
Había que mostrar, con hechos que se pudieran tocar, que el país no solo había sobrevivido, sino que había cambiado. Y ahí empieza el tramo más incómodo de su historia, el de las decisiones que no se ven en una foto oficial, pero que se sienten en la piel de un país. Páez gobernó con un reloj clavado en la nuca. No era un reloj de calendario, era un reloj de pólvora. Cada semana sin resultados era una invitación a la conspiración. Cada concesión, una señal de debilidad. Cada golpe de autoridad, una chispa que podía incendiar la calle. Su conflicto real no era solo con los partidos, ni siquiera con Velasco Ibarra como sombra permanente. Era con el desorden estructural del Ecuador y con la fragilidad de un Estado que, en plena crisis mundial, parecía hecho de papel mojado. Por eso su gobierno se movió como se mueve un militar en territorio hostil, asegurando primero las líneas de control. La censura y la vigilancia política no fueron un accidente, fueron parte del método. La prensa podía encender una ciudad en una mañana. Los panfletos podían convertir una huelga en un levantamiento. Páez lo sabía y actuó en consecuencia. Para sus críticos, aquello era la prueba de un autoritarismo sin máscara. Para sus defensores, era el precio de evitar que el país se partiera en pedazos. La tensión no era teórica, era física. Quito podía amanecer con rumores de cuartelazo y acostarse con rumores de insurrección. Pero el giro que muchos olvidan, y que vuelve más difícil juzgarlo, es que, mientras apretaba el control político, Páez también empujó una modernización estatal que no encajaba con la caricatura del simple hombre fuerte. En medio de la asfixia fiscal, su régimen buscó ordenar la administración pública, fortalecer la capacidad del Estado para recaudar y planificar, y sostener obras que dieran una sensación de país en marcha. No era romanticismo, era supervivencia. Un gobierno de emergencia necesita símbolos visibles, porque la legitimidad, cuando no nace de las urnas, se fabrica con resultados. En esos años, el Ecuador vivía una paradoja brutal. Necesitaba un Estado más fuerte para enfrentar la crisis, pero desconfiaba de cualquier mano que se volviera demasiado fuerte. Páez intentó caminar por esa cuerda floja. Impulsó medidas para reorganizar la gestión pública y dar continuidad a proyectos de infraestructura y servicios, buscando que el Estado dejara de ser solo un edificio con sellos y se convirtiera en una máquina que funcionara. En la práctica, eso significaba pelear con inercias, con redes de favores, con la costumbre de que cada cambio de gobierno borraba lo anterior. Y significaba también chocar con intereses que vivían cómodos en el desorden. La economía era otro campo minado. La Gran Depresión había golpeado los precios de exportación, y con ellos, el oxígeno del fisco. Gobernar sin dinero es como dirigir un ejército sin municiones. Puedes gritar órdenes, pero el frente no se mueve. Páez buscó sostener el aparato estatal y evitar el colapso financiero con medidas de ajuste y control, tratando de mantener la estabilidad monetaria y fiscal en un contexto donde cualquier error podía disparar la inflación, el desabastecimiento o el pánico. Y el pánico, en un país políticamente febril, era un arma de destrucción masiva. Mientras tanto, la calle no se quedaba quieta. El movimiento obrero y estudiantil presionaba. Los sectores populares exigían respuestas, y los adversarios políticos olían sangre. Cada protesta era un examen. Si el gobierno reprimía, alimentaba el relato de la dictadura. Si toleraba, parecía incapaz de mandar. Páez eligió muchas veces la línea dura. Hubo detenciones, restricciones, persecución de opositores. No era un secreto, era parte del clima. Y ese clima tenía un efecto secundario. Incluso quienes querían orden empezaron a preguntarse cuánto costaba ese orden. El punto más dramático de su gestión no fue una obra inaugurada ni un decreto técnico, fue la batalla por el marco institucional, la idea de una asamblea constituyente, que en teoría podía devolverle al país un cauce legal, se convirtió en un campo de guerra, porque una constituyente no es solo un texto, es un reparto de poder. Y en el Ecuador de entonces, repartir poder era como repartir fósforos en una bodega de pólvora. Páez avanzó hacia ese proceso, buscando una salida que lo sacara del pantano de la excepcionalidad. Pero la constituyente, en lugar de consolidarlo, terminó acelerando su desgaste. Los actores políticos vieron la oportunidad de rearmarse. Los militares, la oportunidad de reposicionarse. Los grupos sociales, la oportunidad de exigir cambios más profundos. Y el propio Páez quedó atrapado en una contradicción. Necesitaba institucionalizar su gobierno para legitimarlo, pero al institucionalizarlo, abría la puerta a que lo reemplazaran.
Ahí aparece el detalle que vuelve esta historia casi cinematográfica. El enemigo que lo derriba no llega desde afuera con banderas, llega desde adentro con procedimientos. La Asamblea Constituyente, que debía ser el puente, se convirtió en la guillotina. En 1937, el poder pasó a Alberto Enríquez Gallo, y el golpe psicológico fue devastador. Páez, el hombre que había gobernado para evitar el estallido, fue desplazado por la misma maquinaria que él ayudó a poner en marcha, como si el país le dijera: gracias por sostener la puerta, ahora sal. Pero reducir su gobierno a su caída sería perder lo esencial. Su paso por el poder dejó marcas concretas en la forma de entender el Estado. La idea de que, en crisis, el gobierno debía actuar con rapidez, centralizar decisiones y priorizar la capacidad operativa. Esa lógica, eficaz para apagar incendios, también dejó una herencia peligrosa: la normalización de que la excepcionalidad podía ser un método, y en América Latina, cuando la excepción se vuelve costumbre, la democracia se vuelve un lujo frágil. El otro legado, más silencioso, fue el aprendizaje de los propios actores políticos: que el país podía cambiar de rumbo sin elecciones, que la legitimidad podía ser reemplazada por necesidad, y que el ejército era un árbitro que no siempre se quedaba en la tribuna. Páez no inventó esa realidad, pero la encarnó en un momento crítico, y al encarnarla, la hizo más visible, más discutible, más temida. En lo personal, su gobierno fue una prueba de resistencia. Páez no era un tribuno carismático. No tenía el magnetismo de Velasco Ibarra, ni la capacidad de convertir cada discurso en una epopeya. Su fuerza era otra: la disciplina, la estructura, la idea de mando. Y esa misma fuerza era su límite. Porque un país no es una formación militar. Un país tiene hambre, orgullo, resentimientos, sueños, y cuando esos elementos se agitan, la disciplina sola no alcanza. La imagen que queda de esos años es la de un hombre caminando por un corredor estrecho, con paredes que se cierran, a un lado, la amenaza del caos, al otro, la acusación de tiranía, y delante, una puerta que parecía salida. Pero era trampa. Páez intentó salir por la institucionalidad y terminó expulsado por ella. Intentó imponer orden y terminó alimentando el debate sobre el costo del orden. Intentó ganar tiempo para el Estado y el tiempo se lo cobró con intereses. Cuando finalmente dejó el poder, no se apagó el conflicto que lo había llevado arriba. Solo cambió de forma. El Ecuador siguió buscando su fórmula, su equilibrio, su manera de no vivir al borde del abismo. Y en ese país que no perdonaba ni la demora ni la dureza, el nombre de Federico Páez quedó suspendido en una zona incómoda. Ni héroe indiscutible ni villano simple, un hombre de emergencia, juzgado por un país que siempre está en emergencia, y mientras otros ocupaban el palacio, la pregunta seguía ahí, más afilada con cada año. Si el poder se toma para salvar al Estado, ¿quién salva al Estado del poder? Porque esa fue, en el fondo, la batalla real de Páez. No contra un rival con rostro, sino contra el monstruo invisible de la inestabilidad. Un monstruo que, cuando por fin pareció dormirse, abrió un ojo, y lo señaló a él como el siguiente sacrificio. El silencio que siguió a su caída no fue un descanso. Fue un juicio sin tribunal. Federico Páez salió del centro de la escena como se apaga una lámpara en una habitación llena de humo. De golpe, todos notaron el olor, y entonces llegó el contraste más cruel. Mientras el país seguía temblando, él, el hombre que había mandado con la urgencia de quien oye pasos detrás de la puerta, tuvo que aprender a vivir sin mando, sin escoltas, sin decretos, y con una condena más lenta. La memoria, pública, que no grita, pero tampoco olvida, en 1937, cuando Alberto Enríquez Gallo asumió el poder, Páez no solo perdió el palacio, perdió el ritmo. Porque el poder, cuando se ejerce como una operación de emergencia, te acostumbra a una adrenalina diaria. Informes, amenazas, rumores, decisiones que no admiten mañana. Y de pronto, el mañana existe, y pesa. Páez quedó atrapado en un tiempo nuevo, un tiempo que ya no se podía ordenar con disciplina militar. El reloj que antes le marcaba conspiraciones ahora le marcaba otra cosa: el desgaste, la edad, la reputación, la posibilidad de que su nombre quedara reducido a una palabra fácil: dictador. Su conflicto real, el que no terminó con su salida, fue ese: la pelea contra el relato. Porque en Ecuador, la política no solo se gana en el momento, se gana
o se pierde, en la forma en que te cuentan después. Y Páez no tenía el arma favorita de los sobrevivientes. El carisma para reescribir su propia leyenda. No era Velasco Ibarra, capaz de convertir una derrota en un mito. Páez era un hombre de estructura, de expediente, de orden. Y el orden, cuando se recuerda, suele recordarse por lo que aplastó. Los años siguientes lo vieron moverse en un país que cambiaba de piel sin dejar de ser el mismo animal nervioso. Gobiernos que se sucedían, tensiones que regresaban con otros nombres, cuarteles que seguían siendo termómetro y amenaza. Páez, ya fuera de la primera línea, observaba cómo la inestabilidad que había intentado contener seguía ahí, como una fiebre que baja, un día y vuelve al siguiente. Y esa continuidad era, para él, una mezcla de vindicación y derrota. Si el caos persistía, tal vez su dureza había sido necesaria. Pero si persistía, entonces su dureza no había bastado. En ese Ecuador, su figura se volvió incómoda para todos. Para los que defendían la democracia liberal, Páez representaba el precedente peligroso. El hombre que, en nombre de la emergencia, normalizó la excepción. Para los que añoraban el orden sin preguntas, Páez era un recordatorio de que el orden impuesto también se desgasta y termina expulsado por la misma maquinaria que intenta controlar, y para los militares, su historia era una advertencia íntima. El uniforme puede llevarte a la cima, pero no te garantiza el aterrizaje. La vida de un exgobernante en un país políticamente febril no es una jubilación, es una cuerda floja. Páez tuvo que medir cada aparición, cada palabra, cada silencio, porque cualquier gesto podía interpretarse como conspiración o nostalgia de mando. Y en un ambiente donde el rumor era una moneda, el rumor podía costar caro. Su nombre, pronunciado en una conversación equivocada, podía encender sospechas. Su pasado, revisitado por adversarios, podía convertirse en expediente moral. Su propia defensa, si la intentaba, podía sonar a justificación. Y sin embargo, lo más duro no fue lo que decían sus enemigos. Fue lo que no decían sus antiguos aliados. El poder crea lealtades rápidas y abandonos más rápidos todavía. Páez conoció esa soledad específica, la de quien fue útil en la tormenta y prescindible cuando el cielo se despeja un poco. En los años posteriores, su figura quedó como una pieza de museo que nadie sabe dónde colocar. Demasiado autoritario para celebrarlo, sin matices. Demasiado técnico y disciplinado para odiarlo con la pasión que se reserva a los caudillos teatrales. El tiempo, que en el poder era pólvora, se convirtió en arena. Páez envejecía mientras el país seguía discutiendo lo mismo con otras palabras. Orden y libertad, autoridad y legitimidad, Estado fuerte y miedo al Estado. Y ahí aparece un giro que pocos esperan cuando miran su biografía desde lejos. Su derrota política no lo borró. Lo convirtió en referencia. Cada vez que Ecuador volvía a asomarse al abismo, alguien recordaba, para acusarlo o para defenderlo, que ya hubo un hombre que intentó sostener el edificio con las manos. Porque el legado de Páez no fue una estatua ni una fecha patria, fue una pregunta instalada en la cultura política. ¿Qué se permite un gobierno cuando cree que el país se desmorona? Esa pregunta, que su régimen dejó abierta, se volvió un arma de doble filo. Los críticos la usaron para señalar el peligro del autoritarismo por necesidad. Los pragmáticos la usaron para justificar medidas duras en tiempos difíciles, y así, sin estar en el palacio, Páez siguió presente. Como argumento, en su vida privada, el contraste era casi cinematográfico. El hombre que había firmado decisiones que afectaban a miles, ahora tenía que aceptar la pequeñez de lo cotidiano. No hay decreto que detenga el envejecimiento. No hay estado de sitio contra la fragilidad del cuerpo. Y en esa etapa, el límite de tiempo ya no era político, era biológico. Páez había nacido en 1876. Había atravesado el cambio de siglo, guerras, crisis, golpes, constituyentes, caídas. Y ahora el enemigo era el más democrático de todos: el calendario. Los años 40, 50 y 60 pasaron como pasan para quienes ya no están en el centro. Con noticias que llegan de lejos, con nombres nuevos que ocupan titulares, con viejas discusiones que regresan disfrazadas. Ecuador siguió viviendo ciclos de tensión, y la figura de José María Velasco Ibarra, esa sombra que había marcado el clima político de la época, volvió una y otra vez al poder. Para Páez, eso debió sentirse como una ironía histórica. El país que él intentó estabilizar seguía girando alrededor de los mismos imanes, y cada retorno de Velasco era también un recordatorio de lo que Páez no tenía:
esa capacidad de convertir la política en una relación emocional con las masas. Pero aquí está el giro más incómodo. Precisamente por no ser un caudillo de plaza, Páez dejó un tipo de huella menos visible y más persistente. Su paso por el poder reforzó la idea de que el Estado podía, y debía, organizarse como una máquina, que la administración importaba, que la disciplina institucional era una forma de supervivencia. Esa visión, aunque manchada por la represión y el control, alimentó una tradición tecnocrática y militarista que reaparecería en distintos momentos del siglo XX ecuatoriano. La tentación de poner orden desde arriba cuando la política se vuelve ingobernable. Y esa tentación tiene un precio, porque cuando la excepción se vuelve herramienta, la democracia se vuelve frágil. Páez, sin proponérselo como doctrina, dejó un manual emocional. En crisis, la gente tolera más de lo que cree. Y cuando el miedo manda, la libertad se negocia. Ese aprendizaje no pertenece a un solo hombre, pero su gobierno lo encarnó con claridad. Por eso su nombre incomoda, porque obliga a mirar de frente una verdad que muchos prefieren evitar. No hay autoritarismo sin demanda social de seguridad, no hay mano dura sin una parte del país pidiéndola, aunque luego se arrepienta. En la vejez, Páez se convirtió en un testigo viviente de una época que empezaba a parecer lejana. Y ser testigo no siempre es un honor, a veces es una carga, porque cada aniversario, cada debate sobre los años 30, cada discusión sobre el papel del ejército, podía traer de vuelta su figura como un fantasma útil. Unos lo invocaban para advertir: miren lo que pasa cuando se gobierna sin legitimidad plena. Otros lo invocaban para reclamar: miren lo que pasa cuando el país se desordena y nadie se atreve a mandar. Páez, en ambos casos, era menos persona y más símbolo. Y ser símbolo es perder el derecho a la complejidad. La imagen final de su vida no es la de un hombre derrotado en una plaza, sino la de un hombre que envejece con una pregunta clavada: ¿fui el remedio o fui el síntoma? Porque esa es la condena de los gobernantes de emergencia. Si el país se salva, te dirán que exageraste. Si el país se hunde, te dirán que no hiciste suficiente. Y si el país sigue igual, te dirán que no cambiaste nada. Páez vivió lo suficiente para escuchar todas esas versiones, a veces en la misma semana, a veces en la misma conversación. Murió en 1974, con casi un siglo a cuestas, y ese dato, frío en el papel, es un golpe visual si uno lo piensa. Un hombre nacido cuando el mundo todavía se movía a caballo, que gobernó cuando la radio ya podía incendiar una ciudad, y que murió cuando la televisión empezaba a dictar nuevas formas de poder. Su vida fue un puente entre épocas, pero también una advertencia. El progreso tecnológico no cura la inestabilidad política, solo le cambia el ritmo. Lo que queda de Federico Páez no es una moraleja cómoda, queda una figura que obliga a sostener dos ideas a la vez, como si fueran piedras pesadas en cada mano. La primera: en momentos de crisis, su gobierno intentó construir capacidad estatal y evitar el colapso. La segunda: lo hizo con métodos que estrecharon libertades y dejaron cicatrices. Y el choque entre esas dos ideas es precisamente su legado, porque al final, la historia no lo recuerda por una frase brillante ni por una epopeya personal. Lo recuerda por una tensión, la del hombre que quiso salvar al Estado del desorden, y terminó enseñándole al país lo fácil que es que el Estado, cuando se siente acorralado, intente salvarse de la gente. Y esa lección, incómoda y vigente, es la razón por la que su nombre todavía puede encender discusiones décadas después. No por lo que dijo, por lo que hizo cuando el reloj estaba a punto de estallar.